grabación de la sesión. Vale. Entonces, digamos que el motivo de grabar la reunión es para que los chicos que hoy han tenido problemas de conectividad puedan tener acceso a esta información o a esta clase. Y, por supuesto, a los ejemplos que les traigo hoy. Bueno, chicos, el semestre pasado nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el mundo de la imagen fotográfica a partir de la estructura de las fotos. Aprendimos a construir fotografías desde el punto de vista estructural y también atendiendo a todos los postulados teóricos y académicos que tienen que ver con la gramática de la imagen. Esa gramática de la imagen se ocupaba específicamente de la construcción de imágenes desde un punto de vista estructural. Hablamos de todo lo que tenía que ver con la estructura, cohesión, concepto, composición. Hablamos también de las normas o leyes de la fotografía, que ustedes las recuerdan muy bien, como la ley de los tercios, la ley de la mirada, la ley del horizonte, ¿cierto? E incluso hablamos un poco de la espiral de Fibonacci, de todo este tipo de conceptos, digamos, la cuestión de los ángulos y cómo narrativamente estos ángulos nos iban contando o nos iban estructurando un conocimiento específico, pero nosotros no conversamos acerca del color. Digamos que la importancia del color en la narración implica que nosotros como seres humanos reaccionamos al color desde el punto de vista psicológico y pues es importante empezar a considerarlo ya como un elemento que permita persuadir al espectador o a la persona que esté frente a nuestras fotografías eh, para reforzar una idea, un pensamiento, un concepto que nosotros queramos comunicar a partir del lenguaje fotográfico. Porque recuerden ustedes que el semestre pasado hablábamos de la fotografía como un lenguaje, ¿cierto? Y un lenguaje que según Roland Barthes tiene autonomía estructural. Eso quiere decir que sin la ayuda de ningún texto que pueda llegar a reforzar lo que quiere comunicarnos la imagen, nosotros estamos en capacidad de dar a entender o de expresar alguna idea, sentimiento, pensamiento, etcétera. Entonces vamos a empezar por acá primero conociendo el significado simbólico del color. Nosotros tenemos desde muy niños muchos preconceptos o presaberes, incluso imaginarios, que socialmente nos han construido a partir del color. Por ejemplo, si nosotros vemos en estas tres fotografías que tenemos aquí a nuestra disposición, la primera en la parte superior izquierda es una mancha de pintura roja o puede ser de sangre o puede ser de jugo o cualquier cosa que les sugiera a ustedes el imaginario. ¿Y por qué se presenta este tipo de imaginarios o este tipo de relaciones del color y de una situación específica? Porque a nosotros desde pequeños nos lo han infundado. Por ejemplo, cuando ustedes ven esta mancha, quizá la mayoría pensamos de inmediato que es una mancha de sangre. Y lo pensamos porque desde pequeños nos han reforzado que el color rojo es de la sangre. Más adelante de pronto no, es que es jugo de mora o puede ser una mancha o puede, digamos, variar la experiencia de acuerdo al contexto o a las personas que hayan estado a nuestro cuidado. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos tendencia a correlacionar esos colores con algo específico. La connotación y la denotación también figuran allí, ¿no? Que son postulados también de Barthes. En este caso, pues nosotros hacemos o tenemos un significado asociativo de estos colores con situaciones específicas. Y recuerden ustedes que, por ejemplo, en el preescolar, a uno la profesora le decía, le voy a entregar este color rojo, que es para esta pintura, ¿cierto? O es para pintar una manzana, porque las manzanas son rojas. Y si uno quería pintar una manzana de azul, de inmediato le decían, no, no, señor, las manzanas no son de color azul, las manzanas son rojas. Y asimismo, esas correlaciones asociativas de color nos las empezaron a implementar desde muy niños. Por eso es que siempre le decían a uno azul como el cielo, verde como un árbol, ¿cierto? Todas esas correlaciones nos las construyeron desde el punto de vista social. Y después que nosotros empezamos a hacer esas asociaciones, ya empezamos a tener en cuenta el color y sus implicaciones porque socialmente, digamos que hay una serie de significados que son comunes
en un conglomerado social. Y ya, por ejemplo, empezamos a ver esto que es un poco más técnico, un poco más teórico, que encontramos quizá en Internet, y que son las implicaciones del color. Esas implicaciones del color, pues nos dicen que nosotros tenemos un color, que tenemos una forma de asociarlo con algo, y ese algo a su vez nos puede llevar a un significado. Vemos comúnmente que, por ejemplo, el amarillo nosotros lo podemos asociar con el sol, con la luz. Y ya cuando hablamos del significado vemos que es alegría, estímulo, provocación, etcétera. Como estas, hay muchas tablas en Internet que nos permiten especificar concretamente qué significa, ¿cierto? O con qué se puede relacionar cada color. Sin embargo, la subjetividad de cada individuo tiene una, digamos, una eh, percepción quizá diferente de estos significados o de estos sentidos acorde a la experiencia de cada persona. Por ejemplo, si nosotros teníamos un amigo o una amiga que perdimos quizá de una manera trágica, o que se tuvo que ir por negocios o alguna cosa, o por cuestiones familiares, y esa persona, por ejemplo, se vestía todo el tiempo de azul, entonces para nosotros ya ese azul ya no va a significar cielo, agua, sabiduría, tristeza, paz, ¿cierto? Sino va a cobrar otro sentido. Por ejemplo, puede darle a uno rabia, o si teníamos una persona, un familiar que se vestía de amarillo, ya no nos va a generar alegría y estímulo, sino que para nosotros el amarillo puede ser una connotación, puede tener una connotación de tristeza. Entonces, cada color está asociado a un sentimiento, y nosotros, depende de las experiencias específicas que hemos tenido, cada uno pues vamos a reaccionar psicológicamente ante cada uno de esos colores. Claro, hay unos, digamos, unas implicaciones sociales, o unos significados, perdón, sociales a partir de cada color, y eso es lo que nos describen en todo este tipo de tablas que encontramos en Internet. Son los más comunes, ¿cierto? O los significados más preponderantes en un grupo, en un conglomerado social. Entonces, esas digamos que son las implicaciones de este color. Ahora, si nosotros empezamos en fotografía a pensar temas en color, pues ya la cuestión va a ser completamente diferente, porque empezaríamos nosotros a considerar que el color tiene unas posibilidades narrativas infinitas, y aprovechando toda esta simbología, toda esta psicología del color, nosotros vamos a tener la posibilidad de construir imágenes cada vez más asertivas desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Desde el punto de vista del significado que ese color me pueda llegar a reforzar en las ideas que estamos tratando de transmitir. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que hay fotografías en blanco y negro, nosotros vamos a preocuparnos un poco más por el tono, por la escala de grises, por las sombras, ¿cierto? Y ese tipo de aspectos. Pero cuando nosotros hablamos del color, ya tenemos que tener en cuenta qué tipo de colores son los que pueden llegar a contrastar o a reforzar una idea, un sentimiento. En ese caso, por ejemplo, si nosotros buscamos una locación específica, tenemos que ver cómo el círculo cromático que se trabaja en temas de teoría del color nos va a ayudar a establecer cuál color se puede interrelacionar mejor con otro, y de acuerdo al sentimiento, de acuerdo a la idea que queremos transmitir, cómo recreamos a través de la luz una atmósfera de color que me lleve a reforzar esa idea. Entonces es más pensar las imágenes en color, o los temas en color. Por ejemplo, nosotros ya hemos construido en nuestra mente unos imaginarios que tienen que ver con el romanticismo. Y les explicaba otro día en clase, nosotros no podemos visualizar una cena romántica, por ejemplo, o una escena romántica con una bombilla tipo LED en la mitad de la mesa, ¿cierto? Porque esa no es la connotación que nosotros tenemos de una escena romántica. Entonces, digamos que los paradigmas hollywoodenses nos han llevado a establecer que una cena romántica tiene que estar en unos tonos cálidos, unos tonos a media luz, ¿cierto? Ese tipo de aspectos nos lleva a pensar que así, de esa forma, tiene que ser una escena romántica. Construir la atmósfera de color para esa escena romántica implica que la fuente de luz no solamente sea una luz artificial eléctrica, sino que también puede llegar a consolidarse como una buena fuente, unas velas, que son también
el paradigma de romanticismo que nos ha vendido Hollywood, y de esa manera empezamos a tener en cuenta, por ejemplo, que esa escena tiene que ser cálida. A nosotros nos han enseñado que la calidez nos da una connotación también de cercanía de las personas, por eso también nos hablan técnicamente del calor de hogar, ¿no? O tradicionalmente, perdón, nos hablan del calor de hogar. Y ese calor nosotros lo asociamos con la luz cálida, la luz amarilla que viene de fuentes como el sol, que viene de fuentes como una vela, una antorcha, o esos ambientes limitados, ¿cierto? O apagados, que nos ayudan a reforzar esas percepciones o esas connotaciones de unión que nosotros tenemos como seres humanos. Vemos aquí tres fotografías. En esas tres fotografías vemos a un personaje que está en la parte izquierda del plano, que es un amigo mío. Ese día le hice yo esta fotografía a blanco y negro porque digamos que la connotación que quería que el público tuviese de esa fotografía era de una persona quizá bohemia, ¿cierto? De una persona muy íntima, muy reservada, y también ese tono blanco y negro me lleva a pensar o hacer interpretar al público que es una imagen quizá tradicional, ¿cierto? O antigua, porque nosotros también tenemos la percepción que el color, la escala de grises, perdón, es sinónimo del pasado, ¿cierto? Es sinónimo de algo tradicional. ¿Por qué? Porque los orígenes de la fotografía son en blanco y negro, y eso pues es algo lógico, ¿no? Que lo pensemos. Luego en la mitad ya está este personaje. Esto es otro día, estaba con su sombrero, es una persona a la que le gusta mucho usar el sombrero, y tiene una incidencia de luz lateral de calidad dura, y allí solamente utilicé como fuente de luz la pantalla de un computador que estaba junto a él, ¿cierto? La pose también la sugiere él porque es una pose que de cierta manera le da seguridad o lo hace sentir cómodo, pero la única luz que se utiliza allí es la luz del computador, y la atmósfera es completamente diferente, no es una atmósfera blanca. Lo explicar desde cero. O sea, profe, Señor. o sea, la teoría del color, o sea, la técnica de tomar fotos con la teoría del color es como oscurecer el fondo y darle como, o sea, resaltar el color. No, es saber utilizar el color. Saber utilizarlo, o sea, primero comprender que psicológicamente el color nos afecta como seres humanos, y segundo, pues tener la capacidad de pensar las imágenes en color, la construcción o la recreación de atmósferas de color. Y ya vamos a ver aquí un poquito más adelante, Steven, de qué forma pueden hacerlo. ¿Listo? Estamos como haciendo una pequeña introducción. Bien. Y acá en la tercera foto que vemos a la derecha, vemos que el personaje está inmerso en una atmósfera un poco más cálida, tiene una copa de licor en su mano que también está alcanzada un poco por ese haz de luz cálido que proviene desde la parte lateral derecha del plano, y esto ya hace que toda la atención esté sobre el primer plano de proximidad, que es ese trago que está enfocado perfectamente, y el segundo plano de proximidad se desenfoca porque recuerden ustedes que el foco es un elemento técnico de jerarquización en el cual podemos darle mayor importancia a un elemento o a otro. Nosotros decidimos a qué, y eso lo podemos hacer es a partir del enfoque. Y aquí toda, digamos, la fuerza de la fotografía, o lo que llamaba Henry Cartier-Bresson el punctum, o que llaman muchos otros fotógrafos el centro de interés, ¿cierto? O el peso visual, que es donde va toda la atención del espectador, pues está puesta precisamente en esa copa. Esa, digamos, era la intención allí. Bien, entonces vamos a ver que ya tenemos que empezar a aprender a valorar las escenas por el color. Tenemos que aprender a pensar desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Porque eso no lo podemos abandonar. Estructura, cohesión, concepto, composición. Tenemos que aprender a pensar nuestras fotografías desde las normas o reglas básicas de la imagen fotográfica, como son la planimetría, como son el buen uso de los ángulos, que son narrativos, recuerden ustedes, son muy narrativos. El plano también es narrativo, porque recuerden que, por ejemplo, tenemos unos planos abiertos, ¿cierto? Que son para contextualización. Tenemos unos planos cerrados que son más para descripción, ¿no? Son muy descriptivos, son muy narrativos, ya si vamos al detalle como tal. Entonces hay que tener en cuenta
que no podemos apartarnos de esos conceptos o esos preconceptos que ya tenemos en nuestra cabeza, sino que al contrario, ahora vamos a enriquecer nuestras imágenes a partir del aprovechamiento del color. Por eso tenemos que desde cero empezar a pensar en esas formas o en esas atmósferas, perdón, de color que vamos a construir, teniendo en cuenta que ellas nos afectan a nosotros como seres humanos. Ahora, hay que tener en cuenta que hay muy buenas herramientas para empezar a hacer trabajos muy bien estructurados desde el punto de vista del color. Por ejemplo, recuerdan que al principio del semestre yo les hablé de una app que se llama Adobe Color, que es más que todo para plataformas de como computadores, ¿cierto? Y hay otra que se llama Adobe Capture, que la podemos también descargar desde cualquier tienda de aplicaciones y que nos va a servir muchísimo para empezar a construir la paleta de color de cada una de nuestras fotografías. Si ustedes la descargan, la app Adobe Capture, por ejemplo, nos va a permitir registrar una escena y a partir de los colores que él puede leer en esa escena, nos puede ayudar a consolidar una muy buena paleta de color, dándonos a conocer cuáles son los colores complementarios de esa escena, y en ese sentido nos va a facilitar mucho la vida, porque si tenemos, por ejemplo, una escena en la cual prepondera el verde, esa aplicación quizá nos va a recomendar que los colores complementarios son, por ejemplo, el rojo, que son, por ejemplo, el amarillo. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos haciendo un photoshooting, ¿cierto? O una sesión fotográfica en esa locación, nos va a permitir determinar cuál puede llegar a ser el color del vestuario de las modelos o del modelo que tengamos a nuestra disposición para que la imagen tenga mucho más impacto desde el punto de vista del color. Entonces les recomiendo esas dos aplicaciones. Hay muchas otras de construcción de paletas que ayudan a la construcción de paletas de color, pero esas desde el punto de vista personal son las que yo he trabajado y me funcionan muy bien, especialmente la Adobe Capture porque ese lo tengo en el celular y lo llevo a cualquier lugar conmigo, ¿no? Mientras que el computador ya tendría que llevar uno las fotografías a la casa, subirlas al software y empezar a hacer todo el proceso. Lo que pasa es que como cualquier otras plataformas tienen sus ventajas y sus desventajas. En el del celular, por ejemplo, el Adobe Capture no es tan completo como el Adobe Color, porque el Adobe Color me permite incluso construir esas paletas de color y me permite imprimirlas o me permite adjuntarlas a un informe para presentar a un equipo de personas, por ejemplo, a mi equipo de trabajo en una sesión o en un video o en un documental, ¿cierto? Me permite llevarles las cartas colorimétricas muy bien organizadas en un documento para que ellos las puedan observar, puedan de alguna forma visualizar Profe, las escenas, los entornos. y esas aplicaciones, o sea, esa que usted dijo, lo que hace es darle como alternativas para que usted le dé color o esas aplicaciones reafirman el color, o sea, es que no entendí esa parte. No. Nos permiten construir paletas de color. Es decir, nos permiten determinar cuáles son los colores que contrastan con ese escenario, por ejemplo. Si usted hace una fotografía de un jardín o de un lugar que tiene una espesa vegetación verde, la aplicación va a hacer la lectura de la paleta de color de esa escena y le va a sugerir que, por ejemplo, si usted va a colocar ahí un modelo o algún otro elemento, tiene que ser de este y este otro color, ¿cierto? Para Y que siempre pueda es con la, complementar. siempre es con la escena, con el fondo, o también le puede dar alternativas con lo que esté en la escena y luego él le dice de qué color puede ser la escena, el fondo. Sí, por supuesto, con cualquiera de las dos puede ser. Lo que pasa es que es mucho más sencillo hacerlo con la locación, porque por lo Claro, claro. general uno primero no viste los modelos, ¿cierto? Y luego piensa en la locación, sino uno piensa en la locación y luego piensa en las personas, ¿cierto? Y la adecuación de las personas en términos de vestuario, o si hay que construir lo que los españoles llaman el atrezo, que es como toda la escenografía y toda la ambientación, ¿cierto? Para que esto, por ejemplo, parezca una oficina en términos de atrezo y ambientación, necesita unos cuadros atrás con una foto familiar, necesita el vasito con los colores o con los lápices allí, ¿cierto? Todo eso es ambientación, todo eso es escenografía. Y eso pues ya digamos, caso aparte. Bien.
Estas son fotografías que han hecho sus compañeros de comunicación, haciendo específicamente los ejercicios de teoría del color. Y miren que aquí empezamos a hablar de lo que, digamos, lo que les refería al inicio de la clase, ¿no? Que es, por ejemplo, el significado contrario que puede llegar a tener el color. Para nosotros el rojo puede significar alegría, puede significar pasión, etcétera, ¿cierto? Ese es el significado del color y nos afecta psicológicamente porque apenas nosotros vemos una escena en la que esté el rojo, las miradas van allí irremediablemente. Por eso es que las señales de tránsito, por ejemplo, están diseñadas como la del pare, por ejemplo, está en rojo, ¿no? Porque es un color que nos permite llamar la atención, nos afecta psicológicamente. Por eso muchos animales de la naturaleza tienen colores vivos como el rojo para darnos una señal y decir, ojo, aquí hay peligro, ¿no? No se metan conmigo porque soy peligroso. En el caso de la serpiente coral o por ejemplo, en el caso de la rana dardo venenosa, que es uno de los animales más letales del mundo, nos permite identificar el peligro allí a través del color. Pero Profe, miren ¿cuál es que la connotación de esa foto? ¿Cuál es la connotación de esa foto? No la ya, entiendo todavía. ya voy para allá. Bien, entonces en este caso, el rojo, que es un color que nosotros asociamos con la alegría, que podemos asociar con la pasión, aquí lo vemos en una escena completamente diferente, ¿cierto? Vamos a aprovechar que Steven está haciendo una construcción mental con esta foto y nos va a decir, por ejemplo, qué opina de ella, cuál considera que es el significado o qué opina usted del uso del color y de la construcción de la escena en términos estructurales, Steven. Bueno, el pensamiento es subjetivo, ¿no? Pero yo veo a la muchacha como en un entorno, no sé, de desolación, como de tristeza y al fondo negro, el entorno negro le da como fuerza a mi pensamiento. Y pues las rosas debe ser que, no sé, se le pudo haber muerto a alguien y en vez de ir de negro a un luto fue de blanco, porque esa persona representaba algo más que tristeza, o no sé, algo así. Ok, y Camilo, para Camilo, ¿qué significa o qué simboliza? Camilo se fue a desayunar. ¿Qué opina Joan? Yo opino que pues, la paleta de color está bien porque el blanco siempre queda con el negro. Pero ¿qué Pues, opina desde el punto de vista conceptual o desde la idea, digamos, la idea que está allí plasmada? pues sería, pues para mí parece que estuviera una persona muerta. Ujú. Y ahí cuando está muerta, pues a ver si la gente se burla de esa persona que falleció y ella en este caso sería la burla. Bueno, es una buena interpretación la de ambos, ¿no? Igual como lo decía Steven, allí hay una carga subjetiva inmensa. Por ejemplo, en el otro grupo, ayer comentaban que les parecía que la chica se iba a casar y que había tenido una decepción o que estaba siendo obligada a casarse, ¿cierto? Y que el negro simbolizaba precisamente esa tristeza que sentía ella porque estaba siendo obligada a casarse y que de alguna forma toda esta construcción de un matrimonio falso era toda como una función de circo y que por eso simbolizaba, digamos, el uso de la nariz del clown. Entonces, fíjense que son unas percepciones muy distintas y todas son hechas a partir del color. Si ustedes se han dado cuenta, eh, todas esas connotaciones de tristeza que han expresado ustedes o la connotación de sepelio que dio Joan, están en nuestra cabeza porque hay un negro allí, ¿cierto? Nosotros asociamos el negro con el luto. Y esa es una de las reacciones psicológicas que nosotros podemos llegar a tener con ese color. Y el Profe, incluso hasta rojo, podría ser una representación de la pandemia, ¿no? Por el tapabocas y es como eh, como, no sé cómo decirlo, o sea, representa como las personas que se han muerto por la pandemia y por eso las flores y por eso, ¿me entiende? También bueno, podría es significar eso. exacto, es otra percepción y como esa puede haber muchas. Entonces lo Claro, que les decía, acá el uso del negro empieza a tener, digamos, ese impacto en ustedes y están contrastándolo siempre con un sentimiento de luto, con un sentimiento de tristeza, pero en este caso fíjense que también está involucrado el rojo, que el rojo
particularmente podría uno pensar que es felicidad, las flores, incluso uno puede llegar a pensar semióticamente que son siempre empleadas como un obsequio, como un regalo o para un velorio, ¿cierto? Entonces fíjense cómo cada uno de los elementos tiene una carga simbólica que nosotros empezamos a interpretar subjetivamente desde las experiencias y desde las percepciones particulares de cada uno de ustedes. Entonces, digamos que eso enriquece también en parte esta discusión, ¿no? Y digamos la clase que estamos teniendo. Aquí, por ejemplo, tenemos otro personaje, está inmerso en una atmósfera de color rojo, la construcción desde el punto de vista del esquema de luz, tiene una luz roja en ese personaje que está en primer plano de proximidad, y allí en ese esquema nosotros vemos, o en esa estructura, nosotros vemos que hay varios elementos que simbolizan que el tipo Claro. está metido en una borrachera tremenda, pero también por la forma en que está mirando, por la soledad, ¿cierto? No está acompañado de otra persona, nos puede llegar a hacer pensar que el tipo está en problemas. Y también cómo nosotros reforzamos todo eso que les estoy acabando de decir con un color rojo que se sugiere, ¿cierto? Que podría llegar a ser pasión, podría llegar a ser lujuria en muchos otros casos, pero acá por todos los otros elementos que están interactuando en el encuadre o en el plano, nosotros podemos pensar que el tipo está en alguna dificultad, ¿cierto? Está experimentando algún tipo de afugia allí y por eso está iluminado de esta forma. Pero fíjense que en el segundo plano de proximidad hay una incidencia de luz de un color azul que nos sugiere otro tipo de interpretación, ¿cierto? Nosotros podemos hacer una asociación diferente con el color azul. Entonces, ¿qué me puede sugerir esto? Que afuera, ¿cierto? O en el entorno hay un ambiente diferente, pero el sentimiento que invade al personaje está involucrándolo a él con un tono rojo en toda esa problemática, pero puede que atrás o puede que alrededor haya un ambiente completamente diferente. No, Entonces, y esa tonalidad de color claro también nos hace entender que el personaje tiene también como una cierta estabilidad, que está sumergido en un problema, pero que al tiempo el problema no debe ser tan grave, porque eso refleja esa luz azul. bueno, mire, esa es otra buena interpretación. Entonces, digamos que aquí estamos reforzando primero con la estructura de la foto, porque estamos involucrando una serie de elementos en esa estructura. Y recuerden que lo que nosotros llamamos en la gramática de la imagen, la cohesión implica que cada uno de esos elementos se están interrelacionando, ¿cierto? Que están vinculándose de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo veo acá que esta botella pues tiene un sentido, ¿cierto? Y esa botella se va uniendo con esta otra botella, esto se va uniendo con unos cigarrillos rotos, ¿cierto? Que están sobre la mesa, y eso nos va sugiriendo que está en un ambiente bohemio, que está en una situación complicada, y bueno, y ya el resto tiene que ver con la luz, porque la luz nos está mostrando un ambiente que puede llegar a ser interpretado desde el punto de vista psicológico. Ahora, vamos a ver por acá estas otras dos fotografías en las que vemos primero a la izquierda a una chica que está en un ambiente también oscuro, que está también inmersa en una atmósfera de color rojo, que es digamos, un color bastante representativo de una atmósfera oscura, por ejemplo, o nos simboliza peligro o inestabilidad en este caso. Hay una serie de manos que la rodean a ella. La posición de las manos también tiene mucho que ver con el sentido profundo de la imagen, porque recuerden ustedes que aquí no solamente podemos analizar el código gestual, que es de susto, de miedo, de preocupación, sino que también tenemos que analizar la pose, ¿cierto? Y ella de alguna manera se tapa su boca y las manos las echan de esta manera, ¿cierto? La posición de las manos tiene mucho que ver, porque no es lo mismo que muestren una mano abierta, que no muestren una mano Claro, sí. de esta forma, a que hagan este gesto o esta pose, perdón, que Implica dominio. es muy característica de las películas de terror, ¿no? Recuerden ustedes que los zombies o los fantasmas andan con las manos de esta forma y por eso
digamos que los chicos lo interpretan de esa manera y colocan las manos al acecho, ¿no? De esta forma. El color rojo, como les digo, refuerza esa atmósfera oscura. Y ayer también hacíamos el ejercicio de interpretación con el otro grupo y ellos, por ejemplo, decían que les parecía que primero podía simbolizar los miedos de una persona que no le permiten hablar y por eso ella está con la boca tapada, ¿cierto? Esa puede ser una posibilidad. Cada Y brazo simboliza el ataque de cada una de sus emociones, podría ser. podría ser también, ¿cierto? Entonces miren cómo van surgiendo en su imaginario muchas cosas a partir no solamente de la estructura, sino que también podemos reforzarlo un poco a partir del color. Y ya en la fotografía de al lado, perdón, en la fotografía de al lado tenemos una imagen típica de una población acá muy cerca a Cúcuta, que es San Cayetano. Y allí en San Cayetano vemos una casita típica tradicional, una arquitectura colonial de un pueblo, con un muro que está pintado de colores para darle un poquito más como de alegría, porque además el día estaba nublado y de alguna forma había que darle un poquito de color a la escena. Y allí también sugiero, en la parte inferior del encuadre, en la parte inferior derecha del encuadre, sugiero unas flores que terminan de complementar un poco la esencia de un pueblo, ¿no? Que está inmerso en la naturaleza, que está inmerso en todo este tipo de escenas muy, muy típicas, muy tradicionales, muy coloniales, y eso pues hace parte de la escena. Bueno, y acá fíjense que nosotros podemos construir una idea, un concepto, ¿cierto? O transmitir una sensación, un sentimiento a partir del uso del color, ¿cierto? Vemos aquí dos imágenes que nosotros vemos tienen muy poca producción desde el punto de vista de iluminación porque se está fotografiando los personajes en el entorno natural. Digamos que eso nos sirve también para reforzar un poco la verosimilitud. A veces si nosotros sobreiluminamos una escena, de inmediato como espectadores decimos que oh, esto se ve como muy falso, ¿no? Y perder la verosimilitud, pues es algo bastante complicado, porque no va a tener credibilidad en el espectador. Bueno, chicos, ya les envío nuevo enlace porque ya está culminando acá la sesión. Entonces ya les envío para que ingresen. Vale.